Hablar sobre la tribu de Rubén. Rubén fue el primer hijo de Lea y Jacob, el primogénito, el hijo mayor. Siempre caía sobre ellos la responsabilidad del liderazgo. Ellos son usualmente muy seguros de sí mismos y obedientes totalmente a sus padres. Son líderes naturales. Los hijos primogénitos tienen sobre ellos la presión de hacer lo correcto todo el tiempo y de complacer a las autoridades, especialmente los padres. Sobre ellos recaen las promesas de la primogenitura y para algunos como Rubén, esta presión fue mucho. En los tiempos antiguos, ser el mayor significa todo, desde el punto del mundo de la realeza hasta llegar a ser sacrificado para dioses paganos. Vamos a comenzar a hablar del significado de Rubén. Lea fue quien reclamó a este niño y lo nombró Rubén. Ella estaba inspirada por su existencia y exclamó: «Mira un hijo», a cuyo nombre pertenecía su sueño de que Jacob al fin iba a estar atado a ella, porque ahora comparte un niño. «Yahweh ha visto mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará», dijo Lea. Rubén perdió su derecho como primogénito, pero lo hizo dignamente porque él intentó salvarle la vida a su hermano José. A diferencia de Esaú, porque vemos que Esaú decidió matar a su hermano Jacob para rescatar su privilegio como primogénito. Aunque Rubén y Esaú compartían el mismo destino, Rubén triunfó como un modelo ideal para que sus hermanos pudieran imitarlo. Desde su nacimiento, Rubén era un símbolo del triunfo para su mamá, de tener un hijo primero que Raquel y su deseo desesperante por ser aceptada por Jacob. El nacimiento de Rubén ayudó a Lea a encontrar su lugar en la familia. Rubén, cuando era niño, entendía muy bien que Lea no era amada. Y quién sabe desde cuándo él sentía este rechazo de su mamá y favoritismo sobre Raquel y sus hijos. En la literatura judía describe a Rubén cuando era un niño joven de 10 años afuera en los pastos, cuidando los burros de la familia. Él parecía que colectaba flores y plantas para su mamá, y él se encontró con una mandrágora que mata cualquier cosa que trata de sacarla de la tierra. Esta planta en la antigüedad era conocida como una planta de la fertilidad, y Rubén quería traerle felicidad a su mamá ya que él veía el sufrimiento de ella. Rubén era un niño dulce que no podía ver el sufrimiento del otro y estaba dispuesto a ayudar, al nivel que no le importó sacrificar un animal de su padre. Él amarró el burro con la planta y el animal murió tratando de liberarse. Él después corrió a su casa a encontrar a su querida mamá y entregarle esta planta que le traería esperanza de Jacob amarla un día, tratando así de darle más hijos. Qué devastador tiene que ser para un niño pequeño ser tan sensible al sufrimiento de su mamá. La realidad es que él creció un hombre frustrado, enojado que su mamá fue ignorada por su papá. Entonces su furor no pudo ser contenido hasta que un día explotó, y más cuando vio que Raquel murió. Él y su mamá pensaron que quizás era la oportunidad de ella ser amada, pero en lugar de eso, él se fue con la sirvienta de Raquel y Rubén expresó esto: «¿No es suficiente que mi mamá no fue amada cuando su hermana estaba viva, pero también no es amada después de su muerte?» Él estaba enojado y actuó sin pensar, como la mayoría de las personas hacen cuando están enojados, y se acostó con la mujer de su padre, Bilha. Rubén, antes de eso, no era un hijo violento.
sino más bien servidor y complaciente. Rubén era uno de esos hijos ejemplares que crecen para servir a otros. Hijos muy obedientes, crecen con el chance de que otros puedan abusar de sus buenos actos y ser pisado por el mundo que le encanta aprovecharse de ellos. Su característica de hacer al otro feliz no es malo. Yahweh dice que tenemos que hacer el bien a los demás y enseñar amor. Pero el problema es que a las personas de este mundo lleno de pecado y egoísmo, le gusta hacer daño y tomar ventaja de los que hacen el bien. Hacer el bien no es una característica mala de Rubén. El mundo es el problema. La tribu de Rubén usualmente guarda silencio cuando alguien lo lastima. Es importante, si alguien te está lastimando con sus acciones y sus palabras, que hables y que confrontes a este individuo para que el problema sea resuelto. Si sufres en silencio, un día vas a explotar como Rubén lo hizo y actuó mal antes de medir las consecuencias. Es importante comunicar los problemas. La comunicación es súper importante y el Padre en su palabra siempre lo menciona. Mateo 18, 15 al 17, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Al final, ¿qué le sirvió a Rubén acostarse con la mujer de su padre? Nada, y perdió su primogenitura. Hizo más mal que resolver el problema. Rubén actuó en ira sin pensar las consecuencias. Él probablemente tenía esa ira guardada de su mamá, de Jacob amando más a Raquel y sus hijos, de ese trato tan especial para José. Y después Jacob, acostarse con la sirvienta, hizo que la última gota de su ira se desbordara. Las últimas palabras de Jacob para Rubén están en Génesis 49, 3 al 4, y dice: Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Hay algo con los primogénitos de cada familia que lo hacen más sensible a los sentimientos de la mamá. Son los primeros de experimentar las peores partes del amor de su mamá y sus decepciones. Los primogénitos abren la matriz de la mujer y ahora es una mamá para siempre. El primer hijo siente toda la fuerza de la mamá y como ella aprende a manejarse en el mundo como una nueva madre, ella se está encontrando a ella misma, aprendiendo cómo sobrevivir, y en este momento la madre puede estar llena de inseguridades. Si la mamá es exitosa, conociendo su camino como mamá, el hijo la va a apreciar y amar, y todo va a estar bien. Pero si ella nunca se encuentra a ella misma, el niño va a crecer con muchas frustraciones e inseguridades. Cuando la madre tiene el segundo hijo y los otros que le siguen, la mujer ya tiene seguridad de quién ella es como persona y como mamá. Ya sabe cómo cuidar a sus hijos por la experiencia de su primer hijo. En algunos casos, el primer hijo puede ser que se quede atrás con el amor de sus padres y termina con la presión de la responsabilidad de ser líder y la inseguridad de ser aceptado por los padres. Y eso fue lo que le pasó a Rubén. No pudo con esta presión que lo sofocaba de todos los lados. Rubén era muy leal con Lea y siempre fue una parte muy grande de su carácter. Rubén era un niño muy sensible.
mirando de buscar la aceptación de sus padres. Por eso él siempre quiso arreglar las cosas hasta el final. Él estaba lleno de vergüenza por lo que él hizo y después siempre trató por el resto de su vida buscar por el perdón. Y él comenzó a buscar ese perdón comenzando por José. José tuvo un sueño de que sus hermanos un día se iban a arrodillar a él. José compartió este sueño quizás porque en su mente joven no lo meditó y no pensó en cómo sus hermanos, que ya estaban celosos, iban a reaccionar. Es posible que José sabía cómo sus hermanos se sentían y cómo Jacob no lo trataba de manera justa a sus hijos, por solamente ser hijos de Raquel, o quizás lo hizo para provocar. No sabemos nada, pero sabemos que el padre hizo esto para que José fuera vendido a Egipto, como se lo contó a Abraham. Sabemos que sus hermanos se juntaron a planificar cómo matar a José. Aquí vemos cómo Rubén trata de defender a José, aunque la presencia de Rubén amenazaba su primogenitura, pero en lugar de planear como los otros hermanos, él trató de convencer que no lo mataran. Génesis 37, 21, 22 dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongan mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén pensó que cuando los hermanos se fueran, él podía volver y ayudar a José y regresarlo a la casa. Aquí podemos ver que él en realidad le salvó la vida a José para que sus hermanos no lo mataran, pero después Judá formó la idea de venderlo a los egipcios y sacar provecho económico. Aquí vemos que Rubén no actúa como un líder y no habla contra las malas acciones de sus hermanos, sino que calladamente no estaba de acuerdo con ellos, pero a la misma vez permitió que todo esto le pasara a José. Un pie con sus hermanos y un pie con Jacob. Por eso Jacob le dijo que él es inestable como el agua, porque no actuó como un líder cuando lo tuvo que hacer. A la final, sus buenas intenciones no fueron realizadas porque no habló a tiempo, por no enfadar a sus hermanos y confrontarlos con su pecado, porque él tenía miedo de que ellos iban a pensar mal de él. Y más Rubén, que la existencia de José arriesgaba su lugar como el primogénito, por querer complacer a todo el mundo y no tomar una decisión directa de lo que él quería realizar. Terminó haciendo totalmente lo contrario a lo que él planificó. Génesis 37, 29, 30 dice: después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Aquí dice que Rubén rompió su túnica con agonía y desesperación al no ver a José, y fue a donde sus hermanos con una desesperación a preguntarle a su hermano que ahora qué podía hacer. Ahora que José no está, ¿qué le va a decir a su papá? Me imagino la desesperación que tenía Rubén al saber que de nuevo le falló a su padre. Vamos a avanzar al futuro, y aquí él tenía otra oportunidad de ser redimido. Los hermanos se fueron a buscar comida a Egipto cuando no había comida, y José los engañó dejándole pensar que ellos se robaron la copa de José. José se quedó con Simeón hasta que trajeron a Benjamín de Canaán. En el camino a Canaán, los hermanos comenzaron a recordar lo que le hicieron a José. Y Rubén habló en Génesis 40, 22 y dijo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Aquí puedes escuchar la desesperación de Rubén. Creo que él estaba pensando: ¿por qué no hablé cuando era el momento? Quizás esto no hubiera pasado.
Ahora hay que pagar por la consecuencia de nuestras acciones. Cuando regresaron y le dijeron al papá, Jacob dijo esto. Génesis 42, 36, 37. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Esto era la verdad dolorosa que estaba atada a Rubén. Rubén no se dio cuenta que sus hijos eran nietos de Jacob. Rubén creía que Jacob no le importaba nada de sus hijos. Es una realidad triste para un hijo de creer que su padre no lo ama a él o a sus hijos, porque la cara de Jacob solamente estaba fijo en Raquel. Yahweh vio el sufrimiento de Lea. Él vio que Lea era odiada y le dio un hijo para que ella comenzara a construir esa relación con Jacob. Pero nunca la situación cambió. Jacob nunca enseñó el mismo amor para ella o sus otros hijos. La vida de Rubén estaba llena de ansiedad. Él quería la aceptación de su papá y todo empeoró cuando él se acostó con Bila, ganándose una maldición de Jacob. Pero después de su pecado, él estaba tratando de arreglar lo mal hecho. Él nunca pudo ser líder, pero por lo menos pudo arrepentirse de sus pecados. Rubén era una tribu que era bueno para buscar el perdón y continuamente practicarlo. Cuando Israel estaba en el desierto, Rubén era puesto al lado de Simeón para animar la tribu hacia el arrepentimiento. El nombre del líder de la tribu en el tiempo de Moisés se llamaba Eliezer, significando Yahweh es mi roca. Él fue perdonado por el Eterno y sus descendientes sobresalen en el arte del arrepentimiento. El primer profeta de la tribu de Rubén era Oseas, y era el primero que pidió por el perdón de Israel para que se arrepintieran de sus pecados. Rubén al fin fue liberado de su pecado de dormir con Bila, no en su tiempo de vida, pero en sus generaciones futuras. Cuando Moisés, en vez de una maldición, le da una bendición. Deuteronomio 33:6, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Moisés le estaba preguntando al Padre que le diera un futuro lleno de éxitos y que su arrepentimiento fuera aceptado para que se gane su lugar en el próximo mundo. Rubén recibió un perdón completo. Su tribu estaba encargada de nivelar la maldición. En Deuteronomio 27:13 dice: y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición. Rubén, Gad, Asher, Zabulón, Dan y Neftalí. Verso 14, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. 40 años de desierto le dio a la nación fuertes afiliaciones tribales. Cada tribu decidió escoger un príncipe de cada tribu para representar los intereses de cada tribu a Moisés. La tierra de cada tribu se suponía que el Padre se la entregaría en una lotería divina. Pero Rubén y Gad no querían esperar y le pidieron a Moisés si podían escogerlas. Número 33:1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país un lugar de ganado.
Verso 2. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Hazer, Ninra, Hezbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. Verso 4. La tierra que Yahweh hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Aquí estaba el viejo Rubén saliendo de nuevo, impulsivo cuando él sentía que era justo para hacerlo, aunque rompiera las reglas. Moisés estaba enojado con ellos. En Números 32:16 dice: y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra? ¿Y vosotros os quedaréis aquí? Verso 7. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Adonai? Aquí podemos ver que Rubén maduró en su respuesta a Moisés y fue valiente y no se retiró a su mundo lleno de inseguridad esta vez. Él no perdió tiempo de pensarlo mucho en lo que él no tenía. Fue responsable y actuó en el plan que Moisés y Gad habían acordado. Compatibilidad con otras tribus. Vamos a hablar de cuáles tribus Rubén se lleva mejor. Rubén y Simeón eran los dos primeros hijos de Lea y Jacob. Rubén, Gad y Simeón fueron puestos al lado en la parte del sur en el campamento. Como la tribu era muy buena practicando el arte de Teshuvá, en el hebreo es traducido literalmente como volver, y describe el retorno al Padre, y con nuestros semejantes que es posible a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Ellos eran puestos estratégicamente al lado de Simeón para pedir por ellos, animarlos e influenciarlos a practicar el arrepentimiento. Podemos entender que Rubén está para ayudar a Simeón en lo espiritual. Después tenemos Gad y Rubén. Ellos vivían juntos en la misma tierra. Escogieron su tierra al otro lado del Jordán, donde Moisés iba a ser enterrado. Quizás estas dos tribus tenían una buena relación con Moisés y por eso decidieron de coger su tierra al otro lado, porque sabían que si Moisés no iba a la tierra prometida, estaría allí con ellos. Ambos tenían muchas riquezas, pero Gad tenía más. Estos dos hermanos están conectados. Lo pusieron en el mismo sitio en el campamento, tomaron la misma tierra y vivían entre ellos, pero Gad era el líder entre los dos. En los textos de la Biblia siempre menciona a Gad primero que Rubén. Números 32:2, vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén. Números 2:6, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Números 2:25, y hablaron a los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán con mi señor como él ha mandado. A diferencia de Gad, Rubén era aprensivo como su mamá. Él estaba inseguro de Jacob, pero desesperadamente quería su aceptación cuando él actuó contra su papá. Fue una impetuosidad acalorada y pasó su vida entera tratando de ser perdonado. Con Gad era muy diferente en personalidad. Gad para Lea marcaba una nueva época de su vida y ella ya no era la mamá ansiosa que ella era cuando Rubén nació. En este caso vamos a hablar de Oseas. El padre de Oseas era Beeri, que era príncipe de la tribu de Rubén, el profeta de consuelo de la tribu de Rubén. El padre le dice que se case con una prostituta llamada Gomer, una mujer que tiene un pasado y un futuro de infidelidad. Cuando se casan, Gomer todavía se va con otros hombres
Y Oseas siente la traición de Gomer y comienza a entender el dolor del padre con Israel, porque Gomer representa a Israel. Israel es infiel al Eterno y él le dice que ame y la proteja como él amó a Israel. Oseas era la persona indicada para este trabajo. Como Rubén en el desierto, que era puesto al lado de Simeón, tribu que con facilidad podía pecar igual como Gomer, el padre llama a Israel que se arrepientan, igual que Oseas le dice a Gomer que se arrepienta, que él la compró, él le dice que no peque más. Oseas, siendo de la tribu de Rubén, es una tribu que facilita práctica al perdón y lucha por ser perdonado. Y siguen hasta alcanzarlo, y quizás el padre necesitaba a alguien como Oseas de la tribu de Rubén, que sobresalía en el arte del arrepentimiento. Y es una personalidad que sabe aguantar con facilidad a otras personas, ya que tiene mucha paciencia. Piedra de la tribu de Rubén y su bandera. La lealtad pura a Lea era tan central en su carácter que dominaba su símbolo trivial. La bandera de Rubén era roja con flores de mandrágora. El color rojo traducido al hebreo es Adom y puede representar estas palabras: rojo, rubí, Adán, caballo o novilla, prenda, agua y lentejas. Las dos primeras palabras, Ad, significa neblina, rodear y dominar. Las primeras palabras significan líder y puerta también, y la última palabra, vientre. Juntas dicen: hombre abre la puerta del vientre. Adán fue puesto para dominar a los animales y la tierra. Edom era otra palabra para Esaú. Igual que Rubén era el primogénito, Esaú fue llamado hombre rojo y lleno de cabello. Esaú era el dominante y salió primero que su hermano Jacob, pero Esaú fue dominado por la sopa de lentejas y perdió su primogenitura como el primer hijo. Igual que Rubén, que nació como el primero de los hijos de Israel, abriendo el vientre de Lea como mamá, pero perdió su primogenitura, igual que Esaú, porque se dejó dominar de la lealtad que él tenía con Lea, y por eso pierde su papel como líder. La mandrágora es una planta en la antigüedad que se usaba como narcótico y afrodisíaco y para promover la concepción. También se creía que tenía ciertos poderes mágicos. Se pensaba que en sus raíces estaba el poder de los espíritus oscuros de la tierra. La planta era venenosa igual, representando que Rubén perdió su primogenitura por la obra de la carne. Rojo igual representa las aguas, que es símbolo trivial de la tribu también, pero el agua en la Biblia representa el lavamiento del pecado. Con el agua tú limpias tu suciedad. El agua es también la fuente de agua viva que brota para la vida eterna. Yahweh es la fuente de esta agua viva y todo el que beba de ella nunca morirá. La piedra de Rubén es el sardio. Esta está en la primera hilera de piedras en el pectoral del sumo sacerdote. El propósito de Rubén para este final de los tiempos, Yeshua está simbolizado en cada una de las tribus. En el caso de Rubén, que lo simboliza la inestabilidad de las aguas, Yeshua llega a la vida de todo descendiente de Rubén como las aguas del gran océano, que es estable con el mismo poder de quien gobierna el mar. Yeshua simboliza el mar como las aguas y la sal del mar como el pacto de sal eterno de David. Segunda Crónica 13:5. ¿No saben ustedes que Yahweh Elohim de Israel dio a David, refiriéndose a Yeshua, el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos con pacto de sal? Rubén nace de las aguas bajo el pacto para vivir eternamente y llevar a los hijos de las naciones al arrepentimiento por medio de las aguas, que es su palabra, y la sal, que simboliza el pacto eterno en el poder del Espíritu. La misión de Rubén es ayudar al pueblo
a regresar a las aguas verdaderas de la Torá, en un pueblo que está disperso entre las naciones, que necesita regresar a su casa Israel, y como Rubén es experto en el perdón y el arrepentimiento, él puede ayudar a las tribus a volverse en arrepentimiento al Elohim de sus padres.